Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema la idolatría al pastor y otros líderes. Esta es la parte número 3. El día de ayer estábamos mencionando acerca de algunos versículos en donde se nos hablaba acerca de tener cuidado de estas personas que muchas veces por la idolatría que se le tiene, pues se permiten, amados hermanos, hasta incluso pecados, pecar contra Dios, desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque se ponen a estas personas en primer lugar antes que a Dios. Si no has visto la primera parte, la segunda parte del video, te invito para que veas la primera parte, la segunda parte, para que veas también esos versículos que tocamos en las partes anteriores, para que vayas también aprendiendo acerca de este tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 24. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de otro punto. El día de hoy vamos a hablar de un punto muy importante también, y es de que muchas veces por el hecho de tener idolatría hacia tu pastor, hacia el apóstol, hacia el profeta, hacia el predicador famoso, permites estar en doctrinas falsas. Empiezas a quedarte en esos lugares en donde no se predica la sana doctrina y no sales de ese lugar en donde no se predica la palabra del evangelio, en donde no se predica la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué no sales de ahí? Muchas veces es por ignorancia, lo hablábamos en las partes anteriores, el hecho de no leer la Biblia, de no conocer qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo agradable y lo desagradable a Dios, es uno de los motivos para ser engañado, para ser manipulado por estos líderes precisamente. Y amados hermanos, un punto muy importante es de que esa idolatría que tú puedes tener hacia tu líder te puede estar haciendo continuar en una falsa doctrina, en una doctrina engañosa. Quizá a lo mejor por el hecho de no leer la Biblia no te has dado cuenta que estás y cegado por la idolatría hacia tus líderes. Tal vez no te has dado cuenta que estás en un lugar en donde se predica falsas doctrinas. Y muchas veces puede ser que sí lo sepas, que sí estés consciente de que estás en un lugar de doctrina engañosa, pero por la idolatría hacia tus líderes permites, consecuentas, estar en esa clase de lugar y no tomas la decisión de salir de ese lugar y buscar un lugar de sana doctrina precisamente por la idolatría que tienes a tus líderes. Pones a esas personas en primer lugar antes que a Dios. Prefieres obedecer a tus líderes antes que a Dios. Y lo veíamos el día de ayer, personas que incluso llegan a pecar con tal de obedecer a sus líderes, que llegan a caer en el pecado, en la desobediencia hacia Dios, por estar con una idolatría hacia sus líderes. Amados hermanos, esto es muy peligroso. Sé que a muchas personas no le agrada o les disgusta esta clase de tema, pero hay que hablar la realidad de la palabra de Dios, las advertencias. A lo mejor tú vas a creer que es un tema que yo me saqué de la manga. Amados hermanos, ahorita vamos a hablar precisamente de muchísimos versículos en donde se habla y Jesús y la Biblia nos advierte acerca de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, de esas doctrinas engañosas, y que debemos que tener cuidado, amados hermanos, de no ser llevados por esas corrientes, por esas doctrinas engañosas, de no estar cegados por el líder y de decir, lo que está diciendo es la verdad absoluta. No, amado hermano, la verdad absoluta, la única verdad, las únicas palabras de verdad es lo que viene en la palabra de Dios. Puede ser que en el lugar en donde tú te congregas sea un lugar en donde a lo mejor todo te va a parecer bonito, te dicen palabras halagueñas, te dicen cosas que tú quieres escuchar,
pero a lo mejor puedes estar en un lugar en donde no se predica la verdad de Dios, en donde han estado hablándote de doctrinas engañosas y tú no has querido salir de esos lugares. ¿Por qué? Precisamente por la idolatría hacia tus líderes. Vamos a ver, es una realidad que la palabra de Dios nos habla. Jesús advirtió acerca de que iban a venir esos falsos profetas, esos falsos maestros, y la Biblia nos advierte acerca de esas doctrinas engañosas, amados hermanos. Así que vamos a meditar en estas escrituras, vamos a ver cada uno de estos versículos, amado hermano, y que no seas cegado por el amor desmedido, por la idolatría hacia tu apóstol, hacia el líder, hacia el pastor, hacia el profeta, hacia el predicador famoso o hacia esa persona, ese líder que está embaucándote y que no te está diciendo la verdad de la palabra de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que nuestra mirada la tengamos únicamente puesta en Dios, no en el hombre, porque llega a ser tanta la idolatría que los hermanos en Cristo prefieren seguir a ídolos, a líderes engañosos. Por eso, amados hermanos, ¿sabes qué sucede muchas veces hoy en día? Que muchas personas están en sectas cristianas. Por eso hay noticias, por eso también hay videos, lo decíamos, de personas que se dejan golpear, que se dejan echar insecticida en los ojos. ¿Por qué? Porque están cegados por sus líderes, cegados por esa gente engañosa. Y te quedas pensando y se asombra uno y dice, ¿cómo esas personas llegaron a ese punto de creerse ese cuento, de dejarse golpear por líderes que les dicen que así van a tener la bendición de Dios, que así van a tener la sanidad, que les avientan una escupida el pastor, el profeta, el apóstol, y que la gente cree, los congregados creen que así van a ser sanados, que así van a obtener la bendición de Dios, que si tienen relaciones con el apóstol, con el profeta, con el pastor, van a ser sanados y van a tener bendición en su familia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay una idolatría hacia los líderes, porque hay un amor desmedido hacia esas personas. Por eso es muy común ver incluso personas que llegan a más cosas tremendas. Se ha visto casos de sectas en donde personas incluso atentan contra su propia vida. ¿Por qué? ¿Sabes precisamente por qué? Por la idolatría al líder. Por la idolatría al líder. El líder les mete ideas que ni siquiera viene en la palabra de Dios. Les comienza a decir, estas personas fraudulentas, esos líderes, esos supuestos pastores, esos supuestos apóstoles, esos supuestos profetas, aclarando, amados hermanos, que lo dijimos una vez, así como hay pastores buenos que están en sana doctrina, hay pastores fraudulentos. Aclarando, nosotros somos cristianos, no somos somos cristianos nosotros, pero hablamos la palabra del Señor, lo que se da en el pueblo de Dios, lo que se da en el cuerpo de Cristo, lo que sucede, las cosas oscuras, las cosas malas, las cosas que nos advierte la Biblia y que no se habla comúnmente en predicaciones, que se prefiere hablar de cosas en las predicaciones acerca de que Dios te va a bendecir y que te va a ir bonito y cosas que la gente quiere escuchar. Pero, amados hermanos, este tipo de cosas se pasan de largo. Por eso hay muchas personas inmersas en sectas, inmersas en doctrinas engañosas, en doctrinas falsas, precisamente porque este tipo de temas no se hablan. Precisamente porque se les da solamente lo que quieren escuchar, las cosas bonitas. Amado hermano, eso perfecto. También se tienen que hablar de las cosas de la Biblia en donde vienen de las promesas, en muchas cosas que son agradables. Pero también se tienen que hablar estas cosas, amado hermano, para que no seas extraviado, para que no seas manipulado, para que no seas engañado por esas personas. Tú puedes ver cuántas historias hay acerca de sectas, de personas que se creyeron de líderes por ese amor desmedido, por esa idolatría hacia ellos, donde ese líder con ideas nada
centradas en la Biblia, sino fuera de la Biblia, con ideas de su propia mente, les dice a las personas doctrinas engañosas. Les empiezan a meter ideas, a decir que les dijo Dios, que soñaron tal cosa. Y esas personas acaban atentando contra su vida. Lo puedes buscar en videos, amado hermano. Es una realidad. Son personas que por el líder, por decirles cosas, de que tienen todos que atentar contra su vida, llegan a hacer esto, amado hermano. ¿Y sabes por qué? Por estar ciegos, por esa idolatría al líder. Y uno se queda asombrado y dice a uno, ¿cómo esas personas pudieron hacerle caso a ese tipo de personas? ¿Cómo no leyeron la Biblia? ¿Cómo no fueron para ir a la Biblia para decir qué está pasando? O poner en tela de duda. Ya lo veíamos, las personas de Berea, cuando Silas y Pablo fueron a predicarles, ellos examinaban para ver si lo que Pablo, el apóstol Pablo, amados hermanos, y Silas, si era verdad lo que les estaban diciendo. Ellos bien pudieron decir, es Pablo, es Silas, no debemos de poner nada en tela de duda. Amado hermano, si lo hicieron con Pablo, si lo hicieron con Silas, ¿por qué tú no te pones a analizar si lo que se te está predicando en redes sociales, en tu iglesia, es la verdad de Dios? ¿Por qué no te pones a pensar si son mandamientos de hombres los que se te están diciendo? Si estás en una iglesia de sana doctrina o si estás en una iglesia en donde se predica un falso evangelio. Eso lo tenemos, amado hermano, que ver. Y hay una advertencia que Cristo nos da. Así que no va a haber excusa después de decir, yo no sabía, yo no estaba enterado, yo no sabía que podía haber un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro. No, amado hermano, aquí está en la Biblia la advertencia. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a ver qué nos dijo Jesús acerca de esto. En Mateo 24:24 dice la palabra del Señor. Jesús lo dijo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, amados hermanos. Cristo, Jesús, está hablando acerca de eso. Nos dio la advertencia. Nos dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, amado hermano, tú no te confíes. No digas, yo ya estoy bien puesto en los pies, No, amado hermano, puede que estés en una doctrina engañosa y tú ni en cuenta te has dado, amado hermano. Por eso es importante que hagamos caso de las advertencias de la Biblia. Aquí Cristo hablándonos, diciéndonos que habrá falsos cristos y falsos profetas y que harán grandes prodigios. Por eso en muchas iglesias la gente se cree. Ya lo hablábamos el día de ayer. Montan un teatro en muchas iglesias. Montan teatros, montan circos en donde dicen que caen cositas de arriba, que es oro. Y toda la gente, hay un éxtasis de las personas creyendo que eso es cierto. Les ponen a los ductos de aire cositas así brillantina, no sé cómo se llama en tu país, brillantina, escarcha así de diamantada. Y las personas creen que es oro que está cayendo del cielo, oro molido que está cayendo del cielo. Y los líderes engañosos les comienzan a decir que es oro que está cayendo y la gente se cree esos cuentos. Precisamente por esa idolatría a los líderes. Amado hermano, tú todo lo tienes que meditar, analizar, escudriñar las escrituras para que no seas engañado por esas mentiras. Porque así como hay pastores que predican la sana doctrina, también hay pastores que son charlatanes y engañadores, que por ganancia, que por manipulación no predican a Cristo. Predican falsas enseñanzas para manipular al pueblo de Dios y no podemos caer en esos engaños, amados hermanos. Cristo nos advirtió. Vamos a ver también qué nos dijo Jesús precisamente en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 16. También fue Jesús el que nos dejó esta advertencia. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nos dijo Cristo, nos advirtió, son palabras de Cristo, amado hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En la actualidad hay muchos pastores que son lobos rapaces, supuestos apóstoles lobos rapaces, supuestos profetas lobos rapaces, que vienen al pueblo de Dios, que vienen a las ovejas de Cristo, y ¿sabes qué hacen? Se las comen vivas. ¿Sabes por qué? Porque por ganancia, por sacar un provecho económico, por manipular a las personas, al pueblo de Dios, son personas que fingen una religiosidad, que fingen predicar de Dios. Y son personas que ya supieron que sacan una ganancia con las cuestiones de Dios. Y ya hicieron su, ahora sí como se dice aquí en México, ya hicieron su agosto. Ya hicieron su minita de oro, amado hermano. Cristo es advirtiéndolo. Yo, la hermana Norma, no lo estoy diciendo. Es Cristo el que nos dejó esta advertencia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amado hermano, puede ser que estés en una iglesia o que acudas a una iglesia o que veas algún predicador en las redes sociales que es un lobo rapaz, que te va a estar diciendo que si das no sé cuántos miles de pesos y que si siembras en no sé en qué, que te va a devolver Dios multiplicado por tanto, que va a estar en la cuestión económica diciéndote, lo podemos ver, hay personas, incluso apóstoles, profetas, esos que abundan en las redes sociales, famosos, tú los puedes buscar, cómo la gente es tan descarada, y aun y cuando circulan en redes sociales esos videos diciendo la Ana Méndez, esa tal profeta Ana Méndez, y todos esta bola de personas, de supuestos apóstoles y profetas, pidiendo dinero, blasfemando contra Dios. Y la gente engañadísima, la gente idolatrándolos. Puedes ver videos que incluso hay pastores de esos fraudulentos, amados hermanos, en donde la gente, ¿sabes qué hace? Se ponen en el piso tendidos para que ese líder no toque el suelo. Y ellos se ponen en el suelo para que él camine en blandito. Para que lo tienen como rey. Para que no pase por el suelo, que no se ensucie. Y ellos ponen su cuerpo, se ponen a lo largo para que pasen esos líderes fraudulentos. Amado hermano, esa es una idolatría. Esa es una idolatría, amado hermano. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Hay más advertencias, amado hermano, más advertencias. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí nos advierte la palabra de Dios que hubo tiempo pasado falsos profetas entre el pueblo, como habrá tiempo futuro, habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, ¿quiénes son los falsos maestros? El apóstol, el supuesto profeta, algunos pastores, cualquiera de ese líder puede ser un falso maestro. Ten cuidado. Profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Te van a estar diciendo, amado hermano, cosas que no son conforme a la palabra de Dios, herejías, cosas que van en contra de Dios,
Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, amado hermano, muchos seguirán sus disoluciones. Por eso podemos ver cómo muchos hermanos en Cristo están inmersos en esas falsas doctrinas, engañados por esos supuestos líderes fraudulentos, amado hermano. Dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas del mundo hablan mal de Dios precisamente porque ven cómo el pueblo de Dios se extravía con esos líderes fraudulentos, con esas personas que te dicen, compra un brazalete y con este brazalete que cuesta 5,000 pesos, que cuesta 10,000 pesos, este brazalete vas a ser sano. Con este brazalete de 20,000 pesos que compras, vas a tener la bendición para tu familia y para tu vida asegurada. Amados hermanos, esto es una payasada, es un circo, es una completa mentira. Pero por esa idolatría que hay hacia esos fraudulentos, muchos hermanos en Cristo están perdiendo su dinero y están perdiendo su alma, precisamente por seguir a estas personas engañosas. Se ve como una cosa que ni un niño de 5 años se lo creería. Yo creo que si le dices a lo mejor a tu hijo de 5 años o a tu sobrino de 7 años, te va a decir, pues esto es una mentira, eso es una mentira. Entonces, amado hermano, ¿por qué te crees ese cuento? Que un brazalete te va a dar la bendición, que un brazalete te va a hacer eso, que si te pones un saco y tienes que pagar determinado dinero, te va a dar la sanidad, que si te escupen en la cara vas a recobrar la salud, que si te echan insecticida en los ojos vas a ser sano. Amado hermano, o sea, incluso hay personas que manipulan a sus congregados. ¿Y sabes qué hacen? Los ponen a estar vende y vende y vende y vende y vende cosas. ¿Sabes? Una vez mi esposo y yo fuimos a una iglesia porque nos fuimos a vivir lejos de donde nos congregamos, que ahorita seguimos congregándonos, regresamos precisamente a donde nos congregamos, porque nos fuimos a otro municipio de donde nos congregamos 2 horas de distancia, amado hermano. Y resulta de que estuvimos buscando iglesia de sana doctrina, ahí a ese municipio donde nos cambiamos. Buscamos y buscamos y no encontramos. Y una vecina nos dijo, los invito, hermanos, a la iglesia en donde yo asisto. Fuimos mi esposo y yo por esa invitación, ¿verdad? De la hermana, de esa vecina que pues no conocemos, pero pues de vista, saludos. Y que, o sea, solamente salía de su casa y pues saludos, el buen día, la buena tarde, y sabíamos que era cristiana la hermana. Nos invitó a su iglesia. Mi esposo y yo acudimos porque estábamos buscando pues una iglesia de sana doctrina, porque ya nuestra iglesia de sana doctrina pues nos quedaba demasiado lejos. Y resulta, amados hermanos, de que fue mi amado hermano, un circo, un completo circo, una cosa terrorífica. Yo en mi vida nunca había tenido tanto, es más, ni cuando estaba en el mundo y veía películas de terror, amado hermano. Fue una cosa horrible, una cosa horrible. Llegamos, ni siquiera predicaron la palabra de Dios. El pastor se la pasó diciendo que Dios le había hablado, que el Espíritu Santo le había hablado. ¿Y sabes qué decía? El Espíritu Santo me dijo, y le preguntó a la esposa, ¿verdad? ¿Cuándo me habló? Hace 2 días, ¿verdad? Ah, sí, el Espíritu Santo me habló hace 2 días. Y me dijo que ustedes tienen que vender no nada más 1 kilómetro tamales, que tienen que irse toda la colonia vendiendo tamales. Y así los tenía manipulados. Así los tenía manipulados, que el Espíritu Santo le había dicho que no por 1 kilómetro tenían que vender tamales, que tenían que irse toda la colonia. Y son unas colonias enormes, amado hermano, son unas colonias enormes. Y que tenían que irse, que eso es lo que quería. Y así los tenía manipulados, este hombre. Nunca predicó la palabra de Dios. Nosotros estuvimos esperando a ver a qué horas predicaba la palabra de Dios. No predicó. Cantaban unas alabanzas muy extrañas, amado hermano, que decían que el tiburón, y que viene que el tiburón, y que viene que el tiburón, una cosa horrible, horrible. Y después, lo peor, amado hermano, yo solamente lo había visto en video, mi esposo y yo solamente habíamos visto esas doctrinas engañosas, esas cosas que se hacen, eso de desorden en la iglesia solamente en videos.
Jamás en la vida lo habíamos visto en vivo y a todo color. Y para mí fue espantoso, amado hermano. Y te lo digo así, fue horrible, fue espantoso. Se pusieron a, a estar gritando como locos, horribles, como si fueran animales. Se pusieron a estar gritando de una manera horrible. Se pusieron a estarse dando vuelta como trompo, sí, con una fuerza que yo no sé de dónde venía, horrible, por todo a lo largo de todo el lugar, de todo el local, aullando, haciendo una cosa horrible. Amado hermano, todavía hasta se me pone la piel chinita de lo que sentimos. Fue horrible, fue una cuestión espantosa, unos aullidos horribles, unos gritos horribles, se volteaban con una fuerza horrible, se daban vuelta como horrible, como si fueran un trompo o algo espantoso. Y esos aullidos, aullidos, horrible, horrible, espantoso. Mi esposo y yo nada más nos volteamos a ver, amado hermano, ¿sabes qué hicimos? Nos fuimos corriendo, salimos corriendo. Después de ahí, una de las personas que nos habían visto ahí, que llegamos ahí, pues éramos nuevos, claro que los ojos estaban puestos, pues sabes, cuando es un hermano nuevo, cuando llegan personas nuevas, ¿verdad? A la iglesia. Nos vieron, o sea, personas de ahí, nos dijeron, les damos un ride a su casa. No, amado hermano, hasta mi esposo dijo, no, 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 gracias, vamos, aquí vivimos cerquita, aquí vivimos cerquita. No, amado hermano, salimos corriendo, nos bajamos las escaleras, era en el segundo piso, corriendo, nos fuimos corriendo, no supimos ni a qué horas ya estábamos abajo. Fue espantoso, todavía afuera se escuchaban los aullidos, porque tenían el sonido demasiado fuerte. Imagínate la gente del mundo que no conoce de Cristo y que pasa por ahí, va a creer que es un cine en donde se exponen películas de terror, amado hermano. Yo todavía te lo digo, para mí fue algo terrorífico, para mi esposo y para mí fue algo terrorífico, fue algo horrible, unos aullidos, una cosa horrible, parecían poseídos, no parecían ni siquiera que estaban en Cristo, que era una cuestión de Dios. Nunca se predicó la palabra, cantaron unas alabanzas raras con cosas que del tiburón y que los tiburones y que ya viene el tiburón, cosas que nunca en mi vida, nunca en nuestra vida habíamos escuchado. Fue espantoso. Una cosa, amado hermano, si te digo, es ver las falsas doctrinas y las cosas tan horribles que se llevan hoy en día en las iglesias, cuando tú lo ves en redes sociales, tú lo ves y dices tú, qué desorden, qué cosa tan espantosa. Pero, amado hermano, vivirlo en carne propia, verlo en carne propia, es una cosa terrible, es una cosa horrible. Todavía afuera se escuchaba muy fuerte el sonido de esta iglesia, todavía se escuchaba mucho, muy fuerte. Imagínate la gente que iba pasando afuera de esta iglesia, amado hermano. Imagínate la gente que iba pasando afuera, la gente del mundo. ¿Tú crees que iba a querer entrar a un lugar en donde hay aullidos? En donde hay aullidos, en donde se escucha a hombres y a mujeres aullando, gritando con sonido así de gutural, con sonido gutural. ¿Tú crees? ¿Tú crees que alguien va a querer decir, voy a entrar ahí a ver qué se predica, a ver qué es? Claro que no, amado hermano, claro que no. Imagínate que una persona del mundo fuera entrando y que va a decir, oye, ¿sabes qué? Dice aquí que iglesia fulana de tal, pues déjame entrar a ver qué me van a enseñar, a ver qué aprendo. Una persona del mundo, imagínate. Y que vaya y que encuentre a puras personas aullando, a personas haciendo sonidos guturales y revolcándose en el piso con una fuerza como si fueran trompo, como si fueran yo no sé qué. Fue horrible. Imagínate. O sea, eso no es predicar a Cristo, amado hermano. Esa es una completa doctrina falsa. Y pues bueno, gracias a Dios, mi esposo y yo dijimos, bueno, aunque tengamos que 2 horas que hacer de trayecto, seguimos en la iglesia mejor de sana doctrina en donde hemos estado. Porque definitivamente eso fue ir a buscar ahí en ese municipio, a ese otro municipio a donde nos cambiamos a vivir, fue espantoso. No había iglesias de sana doctrina. Y las pocas que había, pues había pocas iglesias y las pocas que había, pues era de falsa doctrina, amado hermano, como te menciono, fue espantoso. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios bueno, vamos a seguir leyendo. Dice,
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por mercadería. Por la cuestión de la avaricia, hermano. Por la cuestión económica. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras que te van a hacer sentir tú que, ay, qué bonito me habla el apóstol, el profeta, el líder, para manipularte, esos líderes engañosos. Y dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Van a tener una condenación estas personas que lucran y que enseñan falsas doctrinas. Esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, esos falsos maestros van a tener condenación. ¿Por qué? Porque están engañando al pueblo de Dios, están estafándolo, están lucrando con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo, amado hermano. Todavía hay personas en el mundo que a lo mejor pueden estar engañando y defraudando a personas, pero amado hermano, imagínate estar defraudando y estar engañando al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Eso es tremendo. Eso es definitivamente no tener temor de Dios, porque ¿cómo vas a usar, cómo vas a lucrar con el evangelio? Eso es realmente no tener temor de Dios y querer solamente ganar, manipular a costa del pueblo de Dios. Vamos a ver también qué nos dice Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí también, amado hermano, nos dice acerca de que había personas que por ganancias deshonestas enseñaban lo que no conviene. Y así es, amado hermano, en la actualidad. Muchas personas enseñando falsas doctrinas, enseñando lo que les conviene en las iglesias, precisamente para extraviar al pueblo de Dios, precisamente para manipularlo, para obtener algún beneficio económico, precisamente para obtener de ellos algo, para estar lucrando con ellos. Ya lo mencionamos también en videos anteriores, cómo hay personas que llevan a predicadores a las iglesias, llevan a predicadores, a supuestos profetas, a supuestos predicadores, que ¿sabes qué es lo que hacen? No van a predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros te mencionamos, cuando andábamos buscando allá en nuestro municipio, en el municipio donde nos habíamos cambiado de vivienda, cuando andábamos buscando otra iglesia que fuera también de sana doctrina, porque te digo que nos quedaba lejos nuestra iglesia de sana doctrina y ya habíamos cambiado de vivienda a 2 horas de distancia. Amado hermano, una de las iglesias que nos topamos es de que llevaron un predicador, un supuesto profeta, un supuesto predicador, y no predicó nunca la palabra de Dios. Jamás predicó la palabra de Dios. Lo que hizo fue pararse al frente y ¿sabes qué hizo? Comenzar a decirle a la gente, tú vas a tener 3 casas, tú vas a tener un viaje, tú vas a tener éxito en los negocios, tu empresa va a dar no sé cuánto de porcentaje, les habló puras cuestiones económicas. Y se hizo un éxtasis en aquella iglesia y todos estaban extasiados diciendo, aleluya, gloria a Dios, y todos emocionados porque les habían profetizado que iban a tener unos negocios exitosos, que iban a tener una 3ª casa, que iban a tener no sé cuánto de porcentajes de ganancias. ¿Y sabes qué es lo que pasó cuando ya al final pidieron la cooperación en la canasta para esta persona? Todos sacaron sus billetes más grandes. Claro, porque se les predicó cosas de ese tipo, puras bendiciones y puras cosas de prosperidad. ¿Qué tal si esa persona hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Esta temporada vas a pasar por el desierto, esta temporada pues vas a perder el empleo, esta temporada vas a pasar por algún problema de salud? Pues claro que nadie le hubiera dado ni un peso, ¿verdad?
O sea, o si les hubiera hablado de una palabra de Dios de exhortación, que les hubiera hablado del pecado, que les hubiera hablado acerca del perdón, que les hubiera hablado acerca del infierno, pues nadie le hubiera dado a lo mejor ningún peso, ¿verdad? Nadie hubiera sacado su cartera. La situación es que, como les dijo, puras cosas halagueñas. Aquí dice palabras fingidas, palabras que la gente quiere escuchar, palabras que la gente dice, me dijeron cosas bonitas y ahora sí como te dicen cosas bonitas, ¿qué es lo que haces? Sueltas como si fuera mantequilla la cartera, amado hermano. Y son cosas que se aprovechan, son personas manipuladoras, personas engañosas, precisamente. ¿Sabes? Conocemos también testimonios de personas que han ido también a supuestos congresos o cosas que hacen iglesias así mega grandes, en donde les dicen eso te digo, del brazalete. Con este brazalete ya vas a tener tu salud asegurada. Y les cobran por el brazalete 15,000 pesos, 20,000 pesos el brazalete, 5,000 pesos, así, cantidades fuertes de dinero. Estamos nosotros aquí en México. Imagínate, y resulta que esa persona se cree, se compra el supuesto brazalete de la salud. ¿Y sabes qué sucede? Pues resulta de que está enferma esa persona. Están enfermos, esas personas están enfermos. Entonces se creyeron el cuento, soltaron el billete, soltaron la cartera, 15,000 pesos, 5,000 pesos. Ahora sí yo creo que hay de diferentes precios, ¿verdad? A lo mejor de 5,000, de 10,000, de 15,000 o quién sabe. Imagínate, amado hermano. Brazaletes para que tengas bendiciones, brazaletes para que tengas asegurada la salud, y es una completa estafa. Y es lo que tratamos en estos temas, amado hermano, de hablarte acerca de la realidad, de lo que se vive en muchas iglesias, para que tú no caigas, para que tú no seas engañado, para que tú seas una persona que sepas con la palabra de Dios, con esos versículos que acabamos de ver y que vamos a seguir viendo en los días siguientes, para que no seas engañado por estas falsas doctrinas, por estas manipulaciones, que ya lo vimos, puede ser económico, a personas que las defraudan también con relaciones o echándoles alguna cosa que no conviene, insecticidas, dándoles golpes con las sillas de metal y cuánta cosa que se ve. Creo, y a lo mejor, amado hermano, si puedo, a lo mejor después, cuando ya termine las partes de este tema, a lo mejor hago algún video precisamente con esos fragmentos, de esos videos que circulan en las redes sociales, precisamente de estas falsas doctrinas, precisamente de eso, que el golpe de la silla de metal para que esté sano, y la gente que se escupe para que sean sanos, y el insecticida que les echan en la cara y todo ese tipo de cosas, y que el saco ungido y que el trapo bendecido, que se seca el pastor, se seca el pastor, el supuesto pastor de ahí de en las redes sociales, de estas cosas fraudulentas, se seca el sudor con el pañuelo, y resulta de que toda la gente corre porque está bendito y está ungido este pañuelo. Y corren por agarrar eso, porque con eso ya van a ser sanos, con el pañuelo en donde se secó el sudor, el líder. Amado hermano, es una realidad, y muchas personas caen en estos juegos, en estas estafas, en estas mentiras. Y la Biblia nos advierte al respecto. Y así caemos en estas doctrinas engañosas, en estas cosas falsas. Amado hermano, ahí está la advertencia en la Biblia. Y si caemos, pues es o por ignorancia de no leer la palabra de Dios, o por de plano decir, oye, ¿sabes qué? Yo a mi líder lo sigo, y aunque me caiga en el pozo, y aunque me caiga en el barranco, no importa, porque mi líder y mi líder. No, amado hermano. A quien debemos de seguir es a Cristo. La palabra verdadera está en la palabra de Dios. No seamos engañados como niños, porque como lo decíamos, a lo mejor ni siquiera un niño de 5 años se comería el cuento del brazalete, de la salud y cuánta cosa, amado hermano. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Que tengas un excelente viernes. Bendiciones. Muchas gracias por ver el video. Te invito a ver las demás partes y pues bueno, las que vamos a seguir haciendo acerca de este tema.
Bendiciones, muchas gracias. Si tienes una petición de oración, puedes hacerla con todo gusto. Mi esposo y yo vamos a estar orando por tus necesidades para estar cumpliendo lo que nos pide el Señor de orar los unos por los otros. Muchas gracias y bendiciones.